hemos llegado al día 9 de Mañanas Milagrosas. Son 40 días de reavivamiento, esperanza y consuelo. El texto base está en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pues es interesante. Son 40. Como este versículo dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí hay varias preguntas. ¿Seguirías siendo fiel si nadie te estuviera mirando? ¿Harías lo correcto si nunca recibieras reconocimiento? ¿Continuarías sirviendo a Dios si después de obedecerle las cosas salieran mal? Porque ser fiel cuando recibimos bendiciones puede ser relativamente fácil. Pero permanecer fiel cuando nadie nos ve, cuando somos tratados injustamente y cuando Dios parece guardar silencio, eso revela quién gobierna realmente nuestro corazón. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Mañanas Milagrosas. Hoy hablaremos de una cualidad que Dios no solamente admira, sino que busca en sus hijos. Y esta cualidad es la fidelidad. Interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de un joven que estuvo lejos de su casa, de José, un jovencito como de los muchos como los que tenemos en nuestras iglesias. José tenía aproximadamente 17 años cuando su vida cambió completamente. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, perdió su hogar, perdió la cercanía de su padre, perdió su libertad. Y llegó a una tierra extraña donde nadie conocía su historia. Podríamos pensar que José tenía razones pues suficientes para abandonar su fe. Después de todo, ¿dónde estaba Dios cuando sus hermanos lo arrojaron a la tierra? ¿Dónde estaba Dios mientras él era vendido? ¿Dónde estaba Dios mientras caminaba encadenado hacia Egipto? Pero José comprendió algo que cambiaría toda su vida. Aunque había sido llevado lejos de su hogar, nunca había sido llevado fuera de la presencia de Dios. Él llegó a la casa de Potifar como esclavo, pero ahí decidió ser fiel. Trabajó con responsabilidad, administró con integridad, hizo lo mejor que podía con aquello que tenía en sus manos. Y la Biblia repite una frase preciosa. Jehová estaba con José. Primera verdad de este tema. La fidelidad se construye en las pequeñas cosas. Muchas personas desean hacer algo grande para Dios. Quieren grandes responsabilidades, grandes oportunidades, grandes resultados. Pero Dios suele comenzar observando qué hacemos con lo pequeño. José no comenzó gobernando Egipto. No, qué bueno fuera, ¿verdad? Comenzó administrando una casa. Era pues sirviente en una casa, la casa Potifar. Antes de confiarle en la nación, Dios permitió que aprendiera a ser responsable con las tareas cotidianas. Aunque aparece una verdad que necesitamos recordar. Las grandes fidelidades nacen de pequeñas decisiones repetidas día a día. Ser fiel significa cumplir nuestra palabra, llegar a tiempo, ser puntuales. Por favor, ser puntuales. Dicen 8 de la mañana, 8 en punto, uno debe estar ahí. Ni un poquito antes, ni un poquito después. Lo mejor es ser puntual. Ahora, si hay que preparar algo, pues hay que llegar media hora antes para preparar lo que se va a presentar. Trabajar con responsabilidad
administrar correctamente el dinero, tratar con respeto a nuestra familia, que es donde muchas veces fallamos, devolver lo que no nos pertenece, cumplir un compromiso aunque nadie supervise lo que estamos haciendo, mantener nuestros principios cuando podríamos obtener ventajas haciendo lo contrario. Quizás nadie aplauda esas decisiones, pero Dios las ve. Y el carácter se construye precisamente en esos momentos. El día en que nadie estaba mirando, mire pues, ¿qué pasó con José? Llegó el día de una prueba. La esposa de Potifar intentó seducir a José. Humanamente parecía tener la oportunidad perfecta para pecar. Estaba lejos de su familia, nadie de su pueblo estaba ahí, podía pensar, nadie lo va a saber. Pero José respondió, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observa sus palabras. José no dijo, ¿qué pensará mi padre? Tampoco dijo, ¿qué pasará con mi reputación? José sabía que aunque nadie más estuviera mirando, Dios estaba allí. Esa es la raíz de la verdadera fidelidad. No hacemos lo correcto solamente cuando otros nos observan. Somos fieles porque vivimos delante de Dios. La segunda verdad de este tema es la fidelidad no garantiza una vida sin pruebas. José hizo lo correcto y terminó en la cárcel. Pensemos en eso. Fue fiel, fue íntegro, resistió la tentación y aparentemente las cosas empeoraron. Quizás alguien que escucha este mensaje comprende perfectamente esa experiencia. ¿Has intentado hacer lo correcto? ¿Has orado? ¿Has trabajado honestamente? ¿Has sido fiel? Y aún así, llegaron problemas. Llegó una enfermedad, hubo una pérdida en tu familia, una injusticia. ¿Tuviste, pues llegó una crisis económica o alguna puerta se cerró? Y quizás te preguntas, Señor, ¿de qué sirvió ser fiel? La historia de José nos recuerda algo fundamental. La fidelidad no siempre evita el valle que tenemos que caminar, pero cómo, pero garantiza que no vamos a atravesar el valle solos. Nos garantiza que Dios va a estar ahí con nosotros. José llegó a la cárcel, pero la Biblia vuelve a decir, Jehová estaba con José. Estaba con José en la casa de Potifar. Dios estaba con él. Además estuvo con él en la prisión y estaría con él en el palacio. Porque la presencia de Dios no depende de nuestras circunstancias. Dios estaba trabajando cuando José no podía verlo. En la cárcel, José siguió siendo fiel, sirvió, administró, ayudó a otros, interpretó sueños, ustedes lo pueden leer en Génesis, y un día ayudó al copero. José le pidió, acuérdate de mí. Pero este señor se le olvidó, el copero se olvidó y pasaron 2 años y 2 años de silencio, 2 años esperando, 2 años preguntándose cuándo cambiarían las cosas. Pero Dios no se había olvidado. Mientras José esperaba en la cárcel, Dios estaba preparando el momento preciso. Llegó un día en que Faraón tuvo un sueño. Nadie pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó a José. En pocas horas, José salió de la prisión, terminó delante del gobernante más poderoso de Egipto, el esclavo se convirtió en gobernador, el prisionero recibió autoridad. El hombre olvidado por los hombres descubrió que nunca había sido olvidado por Dios. Ahora vamos a ver a Cristo en este tema, porque existe alguien mayor que José. Jesucristo. Cristo fue fiel cuando fue tentado, fue fiel cuando fue rechazado, fue fiel cuando sus discípulos lo abandonaron y fue fiel también en el Getsemaní y fue fiel cuando cargó la cruz. Además, fue fiel hasta la muerte.
Y gracias a su fidelidad nosotros tenemos esperanza. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí está nuestro consuelo. Nuestra salvación no descansa en la perfección de nuestra fidelidad, descansa en la fidelidad de Cristo. Nosotros fallamos, Cristo permanece. Nosotros tropezamos, Cristo nos levanta. Nosotros olvidamos promesas, Cristo no olvida las suyas. Y precisamente porque Él ha sido fiel con nosotros, su gracia comienza a formar fidelidad en nuestro carácter. La escritora cristiana Elena White nos recuerda en el libro de Educación lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. El mundo necesita personas así. Familias necesitan personas fieles. Iglesias necesitan personas fieles. Las empresas necesitan trabajadores fieles. La sociedad necesita ciudadanos fieles. Pero esa fidelidad no comienza frente a las multitudes. Comienza cuando estamos solos y decidimos hacer lo correcto porque Dios está presente. El desafío de este día y cómo vamos a hacer esta aplicación. Hoy quiero proponerte una pregunta, una sola pregunta. ¿En qué área de mi vida Dios me está pidiendo ser más fiel? Hazte tú esa pregunta. ¿En qué área de mi vida Dios me está pidiendo ser más fiel? Quizás en tu comunión con Él, en tu matrimonio, en una promesa, en el trabajo, en la administración del dinero, en un compromiso que has descuidado. Es una responsabilidad pequeña que nadie reconoce. Identifica una sola área y toma hoy una decisión concreta. No esperes sentirte preparado para hacer algo grande. Sé fiel en lo que Dios ya puso en tus manos. Hermano, hermana, tal vez ya están cansados de hacer lo correcto sin ver resultados. Tal vez han esperado, has orado, has permanecido fiel y parece que nadie lo nota. Recuerda a José. Los hombres pueden olvidar. Dios nunca olvida. Quizá hoy estés en una etapa de tu vida que se parece más a una prisión que a un palacio. No sabes cuánto tiempo va a durar. No comprendes cuál es el propósito, pero puedes estar seguro de algo. El Dios que estuvo con José está contigo. No abandones tus principios. No vendas tu conciencia. No permitas que una temporada difícil destruya el carácter que Dios está formando para la eternidad. Y si has sido fiel, si has fallado, si rompiste promesa y si te alejaste, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Él está esperándote con los brazos abiertos para recibirte. Su fidelidad es mayor que tu fracaso. Su gracia todavía puede restaurarte. Hermanos, vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú permaneces fiel aun cuando nosotros fallamos, Padre. Hoy queremos pedirte un corazón íntegro, Señor. Enséñanos a ser fieles en las pequeñas cosas, Padre. Cuando nadie nos observe, Señor, ayúdanos cuando no recibamos reconocimiento, Padre. Cuando puedo hacer lo correcto, aunque no tenga un costo, Señor. Oh, Dios mío, fortalece, Señor, a quienes están atravesando pruebas, a quienes se sienten olvidados, a quienes han sido tratados injustamente, a quienes llevan un tiempo esperando una respuesta. Señor Dios Todopoderoso, recuérdales que tu presencia sigue con ellos. Y si hemos sido infieles, perdónanos, Padre.
Llévanos nuevamente a Jesús. Forma en nosotros un carácter que refleje su fidelidad, Señor. Y que un día podamos escuchar de tus labios esas palabras maravillosas. Bien, buen siervo y fiel. Oh Señor, todo esto lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre, aquí hay una promesa para este día. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Guárdala en tu corazón. Dios no nos pide conocer todo el camino, nos pide caminar fielmente con Él el paso que tenemos adelante. Además, no olvides esta frase, la fidelidad verdadera se demuestra cuando nadie nos observa, cuando obedecer tiene un costo y cuando seguimos confiando, aunque todavía no veamos la recompensa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que hoy te encuentres fiel en lo pequeño, firme en la prueba y descansando en la fidelidad perfecta de Cristo. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite, en una nueva edición de Mañanas Milagrosas. Y recuerda, un amanecer con Dios puede cambiar un día. 40 amaneceres con Dios pueden cambiar una vida. Regálanos un like y comparte este video.